En el corazón del mercado de Oaxaca, entre el bullicio de los vendedores, el olor a chocolate de agua recién molido y las voces que ofrecían tlayudas y chapulines tostados, ocurrió un hecho que estremeció a todos los presentes. Emiliano Hernández, un joven de 22 años, empujó a su abuela frente a la mirada incrédula de comerciantes y vecinos. «¡Ya cállese, vieja terca!», gritó con un tono áspero mientras la mujer, de cabellos blancos recogidos en un moño sencillo, casi perdía el equilibrio al sostenerse de una mesa de barro. La multitud se quedó en silencio y las señoras que vendían flores hicieron la señal de la cruz, horrorizadas por la falta de respeto. La tensión era palpable. Doña Carmen, la abuela, apenas levantó la mirada, con los ojos humedecidos pero sin pronunciar palabra. Una dignidad silenciosa la envolvía, como si cargara sola el peso de la vergüenza. Emiliano, en cambio, se mostraba desafiante, con los puños cerrados y el orgullo inflamado, ignorando las miradas acusadoras. No era la primera vez que su carácter explosivo salía a la luz, pero aquella mañana todos fueron testigos de la dureza de su corazón. Antes de continuar con esta historia que conmueve y transforma, quiero invitarte a suscribirte a este canal, donde compartimos relatos que tocan el alma y nos recuerdan el poder de la fe y del amor. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando estas historias que inspiran. Emiliano era conocido en el barrio como un joven problemático. Sus días pasaban entre la rabia contenida, los pleitos con sus vecinos y una rebeldía que parecía no tener freno. Había abandonado la escuela a los 15 años y desde entonces vivía del dinero que su abuela conseguía vendiendo pan de yema en la plaza. En su interior arrastraba una mezcla de resentimiento y vacío. Sus padres lo habían dejado cuando era apenas un niño, emigrando a Estados Unidos sin volver a verlo. Ese abandono lo marcó, y en su mente el rencor se convirtió en un muro imposible de derribar. Doña Carmen, en contraste, era una mujer sencilla, de manos gastadas por los años de trabajo y de rodillas desgastadas por tantas horas de oración. Había criado a Emiliano con sacrificio, cosiendo ropa para otros, preparando tamales en las fiestas patronales y limpiando casas ajenas. Nunca se quejaba, aunque el dolor de ver a su nieto perdido la desgarraba por dentro. «Dios, no me lo abandones», murmuraba cada mañana mientras encendía una vela frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que presidía su pequeño altar. Ese día en el mercado, después del empujón, una vecina se acercó y le dijo a Emiliano con firmeza: «Muchacho, respeta a tu abuela, que gracias a ella comes todos los días». Él respondió con desprecio: «¿Y usted qué sabe de mi vida?». «Mejor no se meta». La señora se apartó con el rostro encendido de coraje, pero nadie más se atrevió a enfrentarlo. El silencio se rompió solo con el murmullo de las hojas de los plátanos que colgaban en los puestos y el crujido de los pasos de doña Carmen alejándose, con el corazón hecho pedazos, pero sin derramar una lágrima frente a los demás. Mientras la multitud recuperaba su ritmo, algunos susurraban entre sí: «Ese muchacho no tiene remedio». Otros, en cambio, guardaban un atisbo de compasión, recordando que la vida lo había tratado con dureza desde pequeño. Sin embargo, ninguno imaginaba que aquel joven que parecía perdido estaba a punto de enfrentar un camino inesperado que lo confrontaría con su propia oscuridad y lo llevaría a descubrir algo que jamás habría pensado: la presencia de Jesús cruzándose en su destino. El aire del mercado volvió a llenarse de voces, pero en el corazón de Emiliano quedaba latente un vacío imposible de ignorar. Lo que no sabía es que aquel momento, aparentemente común, sería la primera señal de un giro que transformaría su vida para siempre. Las calles empedradas de Oaxaca guardaban los pasos pesados de Emiliano mientras caminaba con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma del café de olla que se servía en los portales, mezclado con el humo de las parrillas, donde ya se preparaban memelas. La ciudad parecía tener vida propia, pero para él todo era indiferente. No había color ni alegría en sus pensamientos.
solo un murmullo constante de rabia contenida. En el barrio donde vivía, todos lo conocían. Ahí va el nieto de doña Carmen, murmuraban algunos con pena y desaprobación. Emiliano lo sabía, y eso lo llenaba de más resentimiento. Sentía que todos lo juzgaban, que nadie entendía lo que había pasado en su vida. Desde pequeño cargaba con el abandono de sus padres. Recordaba con claridad la última vez que los vio. Su madre, con lágrimas en los ojos, le había prometido que regresarían pronto. Nunca cumplieron esa promesa. Creció con la herida abierta de sentirse dejado atrás, y con los años, esa herida se convirtió en una coraza que lo hacía duro y desconfiado. ¿Por qué me tocó a mí?, se repetía en silencio, mientras pateaba una lata vacía por la banqueta. Su carácter explosivo era el resultado de años acumulando frustraciones. La escuela nunca le interesó. Prefería la calle, donde sentía que al menos tenía voz. Allí, entre otros jóvenes igual de desorientados, encontró la ilusión de pertenecer a algo. En las esquinas se reunía con muchachos que bebían mezcal barato, escuchaban corridos a todo volumen y soñaban con hacerse respetar a golpes. Su abuela, cansada pero paciente, trataba de guiarlo. «Mijo, no dejes que la amargura te consuma», le decía con voz suave. Él respondía con un gruñido o con un portazo. Para Emiliano, esas palabras eran inútiles. Creía que el respeto se ganaba con fuerza, con puños cerrados, no con ternura ni oraciones. En su mente, la bondad de doña Carmen era sinónimo de debilidad. Una tarde, mientras regresaba del mercado, se encontró con su amigo Julián, uno de los líderes de la pandilla del barrio. «Emi, anoche estuvo buena la bronca con los de la colonia de arriba. La próxima te quiero conmigo», le dijo con una sonrisa desafiante. Emiliano asintió sin pensarlo. Aquello lo hacía sentir parte de un grupo, aunque en el fondo supiera que solo lo usaban como músculo para las peleas. Al caer la noche, mientras caminaba de regreso a su casa, escuchaba a lo lejos los sonidos de guitarras y voces cantando sones ismeños en una reunión familiar. Ese contraste lo molestaba. Pensaba en lo diferente que era la vida para otros, llena de risas y unión, mientras él cargaba con su soledad disfrazada de arrogancia. Apretó los dientes, aceleró el paso y murmuró: «A mí nada me importa». Pero en el silencio de su cuarto, donde apenas había una cama desgastada y una mesa con un foco que parpadeaba, la verdad lo alcanzaba. Se tumbaba boca arriba mirando el techo, sintiendo un vacío que no podía llenar ni con las fiestas ni con las peleas. A veces recordaba a su madre y se preguntaba si pensaba en él. La rabia volvía de inmediato, convirtiendo esa nostalgia en furia. La relación con doña Carmen se deterioraba más cada día. Ella lo esperaba despierta con un plato de caldo en la mesa, aunque él llegara tarde y borracho. «Ya te dije que no me esperes, no soy un niño», gruñía, empujando la comida a un lado. La anciana suspiraba y recogía en silencio, guardando en su corazón la esperanza de que un día cambiara. El barrio entero veía la tensión. Algunos vecinos lo evitaban, otros intentaban aconsejarlo, sin éxito. Emiliano, en su orgullo, estaba convencido de que el mundo estaba en su contra y que solo con dureza podría sobrevivir. Sin embargo, bajo esa coraza de enojo había un joven herido, clamando por algo que ni siquiera sabía nombrar. Y mientras la vida seguía su curso, la paciencia de doña Carmen sería puesta a prueba como nunca antes. Doña Carmen despertaba cada día antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía, y solo el canto de los gallos rompía el silencio. Se levantaba lentamente, con las rodillas que le dolían al incorporarse, y se cubría con un rebozo para enfrentar el frío de la madrugada. Lo primero que hacía era dirigirse al pequeño altar en la esquina de su sala, una imagen de la Virgen de Guadalupe adornada con flores frescas y una vela encendida. Allí, con las manos juntas, susurraba: «Madre Santísima, cuida a mi Emiliano, ablanda su corazón y no me lo dejes perder». El aroma a café de olla empezaba a llenar la casa,
y mientras la bebida hervía en la olla de barro, doña Carmen preparaba pan de yema para vender en la plaza. Sus manos temblaban un poco, pero el hábito de tantos años las guiaba con precisión. Cada movimiento era una oración silenciosa por su nieto. A veces, cuando se detenía a mirarlo dormir, veía en su rostro endurecido al niño que un día había corrido por el patio pidiéndole dulces. Esa imagen era la que mantenía viva su paciencia, aunque la realidad mostrara a un joven rebelde y distante. Una vecina, doña Rosario, solía pasar temprano para ayudarla a cargar las canastas. «Carmelita, ¿cómo aguantas tanto?» «Ese muchacho no entiende razones», le decía con un dejo de preocupación. La anciana respondía con serenidad: «La vida me enseñó que la desesperación no da frutos. Solo con amor y oración se logran los milagros». Rosario suspiraba, moviendo la cabeza, convencida de que la fe de su amiga era lo único que la sostenía. En el mercado, entre el bullicio de vendedores de frutas y flores, doña Carmen era respetada. Todos admiraban su constancia y su carácter amable, pero también todos sabían del desprecio que su nieto mostraba hacia ella. Más de una vez, una clienta le aconsejó: «Doña Carmen, ya no se desgaste, deje que se valga por sí mismo». Ella sonreía con tristeza y respondía: «Si yo lo abandono, ¿quién más lo va a esperar con paciencia?». Las noches eran para ella las más difíciles. Sentada en una silla de madera, esperaba a Emiliano aunque supiera que llegaría tarde y de mal humor. «Abue, ya te dije que no me esperes», murmuraba él, casi siempre con olor a alcohol en la ropa. Ella callaba, servía un plato de comida caliente y se conformaba con verlo comer aunque no dijera una palabra de agradecimiento. Cuando se encerraba en su cuarto, ella recogía los platos y se sentaba de nuevo frente al altar, convencida de que algún día todo cambiaría. La salud, sin embargo, empezaba a pasarle factura. Tosía con frecuencia y a veces se llevaba la mano al pecho, sintiendo un dolor que la obligaba a detenerse unos segundos. Nunca se quejaba delante de Emiliano. Temía que lo tomara como una carga más. Guardaba su sufrimiento en silencio, entregándolo en oración. Una tarde, mientras acomodaba el pan en el puesto, doña Carmen se sintió mareada. Rosario, alarmada, le preguntó: «¿Quieres que te lleve al médico?». Ella negó con la cabeza. «No, comadre, estoy bien, es solo el cansancio». Pero en el fondo sabía que su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes. Aún así, cuando veía a Emiliano pasar por la plaza con sus amigos, con esa mirada dura y los hombros erguidos de falsa valentía, no podía evitar sonreírle. «Dios, dame un poco más de tiempo», murmuraba, apretando entre sus manos el rosario que siempre llevaba en el bolsillo de su delantal. El amor que sentía por su nieto era más fuerte que la fatiga y el dolor. Cada día repetía el mismo ritual, convencida de que la paciencia era la llave que algún día abriría la puerta de su corazón. Y aunque la esperanza parecía delgada como un hilo, ella se aferraba a él con todas sus fuerzas. Sin saberlo, esa fe inquebrantable estaba a punto de convertirse en el único faro capaz de guiar a Emiliano cuando su mundo empezara a desmoronarse. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros que rodeaban Oaxaca, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Emiliano caminaba con Julián, su inseparable compañero de andanzas, rumbo a una fiesta en la colonia cercana. El olor a mezcal y carne asada ya se percibía en el aire cuando doblaron una esquina y escucharon un sonido inesperado, un coro que cantaba dentro de una iglesia. «¿Qué es eso?», preguntó Emiliano con desdén, arrugando la frente. «Seguro son esos aleluyas que se la pasan cantando», respondió Julián riendo. «Ni caso les hagas, vámonos a lo nuestro». Pero las voces, firmes y armoniosas, se colaban entre los muros antiguos del templo, mezcladas con el repique de unas campanas que llamaban a misa. Emiliano se detuvo unos segundos, como si algo dentro de él lo obligara a escuchar. No entendía por qué aquellas palabras, que hablaban de esperanza, perdón y amor eterno, le producían un cosquilleo en el pecho. Sacudió la cabeza con fastidio. «¿Qué? ¿Te vas a quedar parado?» «Andando»,
lo apuró Julián. «Tranquilo, ya voy», contestó Emiliano, pero antes de dar el paso definitivo, lanzó una mirada hacia la puerta de la iglesia. A través de la rendija, alcanzó a ver a un grupo de personas con las manos en alto, cantando con lágrimas en los ojos. Sintió una incomodidad extraña, como si lo observaran desde adentro. Continuaron caminando, pero las palabras del pastor que salían por el altavoz retumbaron en su mente. Dios no se olvida de sus hijos aunque ellos lo rechacen. Él está siempre esperando con los brazos abiertos. Emiliano bufó intentando borrar aquella frase. «Pura palabrería para gente débil», murmuró. «Eso digo yo», agregó Julián sin darle importancia. Ya en la fiesta, la música de banda tronaba a todo volumen, la cerveza corría de mano en mano y las carcajadas llenaban el patio. Emiliano trataba de sumergirse en ese ambiente, pero por primera vez no lograba disfrutarlo del todo. Cada vez que levantaba la botella para beber, recordaba la melodía de aquel coro, suave pero persistente. Cada carcajada le parecía hueca en comparación con las voces que acababa de escuchar. «¿Qué te pasa? Estás muy callado», le dijo Julián, dándole un golpe amistoso en el hombro. «Nada, solo estoy cansado», respondió Emiliano, intentando disimular. Pero dentro de él la sensación era distinta, un malestar que no era físico, sino más bien una inquietud que lo incomodaba. Miraba a su alrededor y veía a los jóvenes bailando, gritando, riendo como si la vida no tuviera peso, y sin embargo, en su interior, un vacío lo consumía. Al regresar a casa esa noche, las calles estaban silenciosas y apenas iluminadas por los focos amarillentos colgados en los postes. El eco de sus pasos lo acompañaba. A lo lejos, todavía resonaban las campanas de la iglesia. Se detuvo un instante y alzó la vista hacia la torre. «¿Por qué siento esto?», se preguntó en voz baja, molesto consigo mismo. Entró a su cuarto y se dejó caer en la cama sin quitarse los zapatos. Cerró los ojos, pero en lugar de dormir, la imagen de aquellas personas cantando regresaba una y otra vez. El rostro de su abuela apareció en su mente, con las manos juntas frente al altar, repitiendo oraciones que él tantas veces había despreciado. Sintió un nudo en la garganta que trató de ahogar con rabia. «Yo no necesito nada de eso», se dijo con firmeza. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, supo que había mentido. Esa noche, por primera vez, Emiliano experimentó un pequeño resquicio en la dureza de su coraza. Aún no lo entendía, ni estaba dispuesto a admitirlo, pero algo se había movido dentro de él, algo que no lo dejaría en paz. El calor del mediodía caía implacable sobre las calles polvorientas, cuando Emiliano, con el rostro endurecido y la mirada cargada de ira, se encontró con un grupo de jóvenes de la colonia vecina. El enfrentamiento era inevitable. Viejas rencillas, insultos acumulados y la necesidad de demostrar fuerza lo empujaban a pelear. «¿Qué me ves, chamaco?», escupió uno de los rivales. «Que no me aguantas ni un golpe», contestó Emiliano con un gesto desafiante. Los puños hablaron más rápido que las palabras. En cuestión de minutos, el ruido de los golpes, los gritos y el crujir de huesos llenaron la calle. Emiliano luchaba con furia ciega, descargando en cada golpe el rencor que lo consumía desde niño. Pero la policía llegó pronto, alertada por los vecinos cansados de la violencia. Sirenas, gritos de «¡Alto ahí!». Y en un abrir y cerrar de ojos, Emiliano estaba contra la pared, esposado, con sangre en el labio y orgullo en los ojos. «¿Ya valiste, muchacho?», le dijo un oficial empujándolo hacia la patrulla. «Suéltenme, no hice nada», gritaba Emiliano, aunque la evidencia estaba frente a todos. En la comandancia, el ambiente era sofocante. El sudor bajaba por su frente mezclado con el sabor metálico de la sangre. Intentaba mantener la cabeza erguida, pero por dentro sentía un vacío profundo. «¿Quién va a venir por mí?». «Nadie», pensó, tragando saliva. Horas después, la puerta se abrió y apareció una figura que nunca habría querido ver allí. Doña Carmen, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos, llevaba en las manos un pequeño bolso de tela,
donde guardaba los pocos ahorros de meses de trabajo. «Oficial, aquí está lo que me pidió para la multa», dijo con voz temblorosa, entregando el dinero que significaba sacrificar lo poco que tenía. Emiliano bajó la mirada. No podía sostener los ojos de su abuela, que a pesar de la humillación seguía de pie, firme como siempre. «Vámonos, mijo», le dijo suavemente, como si no hubiera dolor en su voz. Caminaron de regreso a casa en silencio. El sol se había ocultado y la brisa fresca de la noche recorría las calles, pero Emiliano sentía un calor insoportable de vergüenza. No era capaz de pronunciar una palabra. Cada paso de su abuela, lento pero firme, era un recordatorio del sacrificio que acababa de hacer por él. Cuando llegaron, doña Carmen se sentó en la silla de madera, suspiró y lo miró con ternura. «Emiliano, ¿hasta cuándo, hijo? ¿Hasta cuándo vas a vivir así?». Él respondió con frialdad, tratando de protegerse de la culpa. «Yo me las arreglo solo. No necesito que nadie me saque de problemas». Pero esa noche, al recostarse en su cama, el silencio fue insoportable. El eco de las palabras de su abuela lo perseguía. La imagen de ella entregando sus pertenencias para rescatarlo le pesaba en el alma. Se revolvía inquieto, incapaz de dormir. Intentaba convencerse de que todo había sido un exceso, que cualquiera en su lugar habría hecho lo mismo. Sin embargo, en lo más profundo de su ser sabía que la verdad era otra. Había arrastrado a su abuela a una vergüenza que no merecía. «Soy un fracaso», murmuró en la oscuridad, apretando los dientes. Pero enseguida trató de reprimir esa voz interior, cubriéndose con la manta como si pudiera huir de su propia conciencia. En el exterior, la ciudad seguía su curso. Los grillos cantaban, los perros ladraban a lo lejos, las luces titilaban en las ventanas vecinas. Todo parecía normal, menos dentro de Emiliano, que sentía cómo la coraza que lo protegía empezaba a resquebrajarse. Esa noche no hubo sueño que lo consolara, solo un silencio pesado y una deuda invisible que lo perseguiría. Sin saberlo, aquel tropiezo no era el final de su caída, sino apenas el principio de algo mucho más profundo que lo enfrentaría cara a cara con su propia alma. El sol caía a plomo sobre la plaza de Santo Domingo. Emiliano, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida, caminaba sin rumbo fijo. Había pasado días enteros sintiendo la pesada carga de lo ocurrido con la policía y el sacrificio de su abuela. Aunque intentaba aparentar indiferencia, por dentro la vergüenza lo corroía. No quería estar en casa, pero tampoco encontraba paz en las calles. Se sentó en una banca, mirando a los turistas que tomaban fotos, a los niños corriendo detrás de una pelota y a los vendedores de globos que ofrecían colores al cielo. Todo ese movimiento le parecía ajeno, como si la vida de los demás siguiera un rumbo normal y él fuera un extraño en medio de todo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de aspecto humilde se acercaba lentamente. Llevaba una camisa sencilla, pantalón gastado y sandalias de cuero. No destacaba entre la multitud, pero había algo en su presencia que llamaba la atención. Caminaba con serenidad, como si el bullicio alrededor no lo afectara. El hombre se detuvo frente a Emiliano y le extendió un pedazo de pan. «Toma, hijo, come», dijo con voz suave. Emiliano frunció el ceño. «No necesito tu lástima», respondió bruscamente. «No es lástima», contestó el hombre con una sonrisa tranquila. «Es pan. El pan se comparte, como la vida». Emiliano dudó, pero al final tomó el pedazo y lo sostuvo entre sus manos sin probarlo. «¿Y usted quién es?», preguntó con tono desconfiado. «Alguien que sabe lo mucho que tu abuela ha llorado por ti», respondió el hombre, mirándolo directo a los ojos. El corazón de Emiliano dio un vuelco. Se puso de pie con brusquedad. «¿La conoce? ¿Qué anda diciendo de mi abuela?», exclamó, sintiendo que una mezcla de rabia y desconcierto lo invadía. El hombre no se inmutó. Con la misma calma agregó: «Tu abuela ha sembrado lágrimas en silencio, pero Dios recogerá sonrisas de tu vida. Aunque no lo creas, ella nunca ha estado sola cuando ora por ti». Esas palabras lo desconcertaron aún más.
Emiliano apretó los puños. «Mire, viejo, yo no creo en esas cosas. Mejor no se meta en lo que no le importa». El hombre inclinó levemente la cabeza, como quien escucha más allá de las palabras. «Tarde o temprano, todos necesitamos encontrar la paz. La tuya está cerca, aunque ahora no lo entiendas». Emiliano sintió que el aire se volvía pesado. Quería marcharse, pero algo lo mantenía allí, atrapado por aquella voz que no era común. Era serena, profunda, como si hablara directamente a lo más escondido de su ser, y al mismo tiempo esa sensación lo enfurecía. «Yo estoy bien como estoy», dijo con firmeza, intentando convencerse a sí mismo. «No necesito de nadie, ni de Dios, ni de usted». El hombre sonrió, pero no con burla, sino con una compasión que desconcertaba. «Eso crees. Pero llegará el día en que tu corazón pedirá ayuda, y entonces recordarás que alguien te habló de amor verdadero». El silencio entre ambos fue interrumpido por el sonido de un organillero en la esquina, tocando una melodía antigua que parecía envolver la plaza. Emiliano respiró hondo y dio un paso hacia atrás. «No me interesa lo que diga. Váyase con su pan y sus sermones». El hombre asintió sin discutir. «Está bien, hijo. Yo ya cumplí con decirte lo que necesitabas escuchar». Luego, sin más, se alejó entre la multitud, perdiéndose entre los vendedores y los turistas como si nunca hubiera estado allí. Emiliano se quedó inmóvil, con el pedazo de pan aún en la mano. Lo miró con desconcierto, como si esperara encontrar una respuesta en aquella simple ofrenda. Su orgullo lo llevó a arrojarlo al suelo, pero en el fondo, algo había quedado grabado en él. La extraña sensación de que aquel encuentro no había sido casualidad. Mientras la tarde avanzaba, Emiliano intentaba convencerse de que había sido solo un loco. Sin embargo, por más que lo negara, las palabras resonaban en su mente, perturbadoras e imposibles de ignorar. Emiliano regresó a casa esa noche con el ceño fruncido y el corazón inquieto. Cerró la puerta de golpe, se tiró sobre la cama y trató de convencerse de que todo había sido una tontería. «Solo era un viejo raro diciendo disparates», murmuró, cubriéndose la cara con las manos. Sin embargo, las palabras del hombre en la plaza seguían repitiéndose como un eco imposible de callar. «Tu abuela ha sembrado lágrimas. Dios recogerá sonrisas de tu vida». A la mañana siguiente, doña Carmen lo recibió con una sonrisa cansada. «¿Dormiste bien, mijo?», preguntó mientras servía café de olla. Emiliano contestó con un simple «ajá», evitando mirarla a los ojos. Se sentía expuesto, como si la anciana pudiera leer lo que lo atormentaba. Ella, sin insistir, dejó el pan sobre la mesa y se sentó a su lado. «Sabes que siempre oro por ti, ¿verdad?». «Sí, ya sé, siempre con tus rezos», replicó él con sarcasmo. «Algún día lo entenderás», dijo ella en voz baja, como si hablara más para sí misma que para su nieto. Emiliano salió apresurado, buscando refugio en lo único que lo hacía sentir fuerte: sus amigos. En la esquina lo esperaba Julián, acompañado de otros 2 muchachos. «Qué bueno que llegaste. Hoy vamos a ponernos bien locos. Conseguí una botella de mezcal de los buenos», anunció con entusiasmo. Emiliano forzó una sonrisa y aceptó. El líquido ardiente bajaba por su garganta, y por unos minutos parecía ahogar la incomodidad que lo perseguía. «¿Y qué traes? Estás raro», preguntó Julián, notando su distracción. «Nada, solo cansancio», respondió Emiliano, ocultando la verdad. ¿Cómo iba a explicar que un desconocido lo había dejado pensando toda la noche? Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. Bebía más de la cuenta, como si buscara callar una voz que no era suya. Sin embargo, cada trago parecía avivar más ese recuerdo. Se enojaba consigo mismo por sentirse débil. Los días siguientes fueron una lucha interna. De día mostraba su habitual dureza, riendo con sus amigos, lanzando insultos a los vecinos y manteniendo la fachada de muchacho rudo. De noche, en cambio, la soledad lo hacía vulnerable. Recordaba la mirada del hombre misterioso, serena, firme, como si realmente lo conociera. La tensión con doña Carmen también crecía. Una tarde,
Al llegar tarde y tambaleándose, la abuela lo enfrentó. «Emiliano, ¿hasta cuándo? Me duele verte así. Ya cállese, déjeme en paz», gritó él, golpeando la mesa con el puño. Doña Carmen lo miró en silencio, con lágrimas contenidas. «Hijo, no es enojo lo que siento, es tristeza». Sus palabras lo atravesaron, pero Emiliano no lo admitió. Cerró la puerta de su cuarto de un portazo, con el corazón latiendo desbocado. Se dejó caer en la cama y golpeó la almohada con rabia. «¿Por qué no puedo olvidarlo?», se preguntó. La lucha era clara. Su orgullo lo mantenía firme en su rechazo, pero algo dentro de él se movía como una semilla germinando en tierra dura. El tiempo pasaba, y mientras más intentaba ignorar lo que había sentido en la plaza, más fuerte se volvía la incomodidad. A veces, en el silencio de la madrugada, le parecía escuchar el sonido lejano de campanas. Se levantaba furioso, maldiciendo en voz baja, como si al insultar pudiera expulsar esa sensación de su pecho. Pero lo cierto era que no podía huir de sí mismo. Su interior estaba dividido. Una parte quería seguir igual, aferrado al enojo y al rencor. La otra, aunque pequeña, empezaba a preguntarse si acaso había algo más, algo distinto esperándolo. Esa resistencia interior lo desgastaba. Y aunque no lo reconociera, poco a poco la dureza de su corazón comenzaba a resquebrajarse, preparándolo para un golpe mucho más grande del que jamás había imaginado. La tos de doña Carmen se volvió más fuerte con el paso de los días. Primero fueron pequeños ataques, luego un dolor en el pecho que la obligaba a detenerse a mitad de sus tareas. Una tarde, mientras preparaba tamales para vender, el dolor la hizo caer sobre la silla, llevándose la mano al corazón. Emiliano, aunque fingía indiferencia, no pudo ignorarlo. «Abue, ¿qué te pasa?», preguntó con voz entrecortada. «Es nada, hijo». «Solo el cansancio», respondió ella tratando de restarle importancia. «Eso no es cansancio». «Vamos al hospital», insistió, aunque lo dijo con tono duro, escondiendo el miedo que sentía. El hospital civil estaba lleno de gente. Las bancas metálicas del pasillo estaban repletas, madres con niños en brazos, ancianos encorvados, jóvenes esperando noticias. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor y la ansiedad. Emiliano sostenía el brazo de su abuela, sintiéndose extraño en ese lugar. La vio toser fuerte mientras una enfermera tomaba sus datos. «Espere a que la llamen, señor», dijo la mujer, acostumbrada a repetir la frase entre la multitud. Emiliano apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a esperar, pero al ver el rostro pálido de doña Carmen, guardó silencio. Los minutos parecían horas. Emiliano miraba alrededor. Una madre desesperada acariciaba la frente de su hijo con fiebre. Un hombre rezaba con los ojos cerrados, y un adolescente lloraba en silencio. Aquel lugar estaba lleno de dolor, y por primera vez Emiliano sintió que no era el único que cargaba un peso. Finalmente los llamaron. El médico, un hombre de voz grave, los recibió con prisa. Revisó a doña Carmen y ordenó estudios. «Hay que dejarla internada. Su corazón está débil», explicó. Emiliano tragó saliva, sintiendo que un nudo le apretaba la garganta. «¿Es grave?», preguntó con un hilo de voz. «El tiempo lo dirá, pero necesita reposo absoluto», respondió el doctor. Cuando la trasladaron a una cama, Emiliano se quedó sentado junto a ella, en silencio. La vio cerrar los ojos agotada, y de pronto sintió un miedo desconocido, la posibilidad de perderla. Aquella mujer, a la que tantas veces había gritado y humillado, era lo único que realmente tenía. En la soledad del pasillo, se apoyó contra la pared y murmuró: «No puedes dejarme, abue. No ahora». Se sorprendió a sí mismo con esas palabras. Las horas pasaban lentas. Emiliano recorría los pasillos, escuchando el eco de sus pasos mezclado con los lamentos y las conversaciones apagadas. En un rincón, un hombre con un rosario entre las manos rezaba con fervor. Emiliano lo observó de lejos, y el recuerdo del extraño en la plaza volvió a sacudirlo. «Qué tontería», se dijo, aunque no pudo evitar recordar la frase. «Ella nunca ha estado sola cuando ora por ti».
Ahora, viendo a su abuela conectada a suero, esas palabras cobraban un peso diferente. Una enfermera joven se le acercó. «Puedes quedarte esta noche, pero no hagas ruido. Ella necesita descansar». Emiliano asintió, agradecido en silencio. Se acomodó en una silla junto a la cama y tomó la mano de su abuela. Era la primera vez en años que lo hacía. Su piel estaba fría, frágil como papel. Doña Carmen abrió los ojos apenas un instante y susurró: «Hijo, no tengas miedo. Dios está conmigo». Emiliano apretó más fuerte su mano. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. La noche cayó, y con ella el silencio pesado del hospital. Emiliano se quedó despierto, escuchando el sonido constante del monitor cardíaco. Cada pitido era un recordatorio de que la vida de su abuela pendía de un hilo, y aunque intentaba convencerse de que todo estaría bien, en el fondo sabía que estaba frente a algo más grande que él, un miedo que no podía controlar y una soledad que lo envolvía como nunca antes. El amanecer pintaba de tonos rosados las paredes del hospital cuando Emiliano salió a tomar aire. Llevaba horas sin dormir, con los ojos enrojecidos y la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. El olor a café de los vendedores ambulantes le recordó las mañanas en la casa de su abuela y por un instante deseó volver a ser aquel niño que se sentía seguro bajo su cuidado. Mientras caminaba por la explanada, lo vio. El mismo hombre de aspecto sencillo que había encontrado en la plaza estaba ahí, sentado en una banca, con un pan en la mano y la misma serenidad en el rostro. Emiliano se detuvo en seco, sorprendido. «No puede ser», murmuró. El hombre levantó la mirada y lo saludó con una inclinación de cabeza. «¿Otra vez usted?», dijo Emiliano avanzando con el ceño fruncido. «¿Me está siguiendo o qué?». «No, hijo. Solo estoy aquí porque muchos vienen con el corazón cansado. Tú eres uno de ellos», respondió el hombre con calma. Emiliano bufó, incrédulo. «¿Y qué sabe usted de mi corazón? No me venga con sermones». El hombre lo observó con ternura. «Sé que tu abuela ora por ti cada día. Sé que cargas con un enojo que no te deja vivir. Y sé que en el fondo tienes miedo, aunque lo escondas detrás de tu rabia». Las palabras lo desarmaron. Emiliano sintió un cosquilleo en el pecho, como si alguien hubiera destapado un secreto que él mismo no quería reconocer. «Yo no tengo miedo de nada», replicó con brusquedad, pero su voz tembló. El hombre sonrió levemente. «Tu fuerza no está en los golpes ni en las palabras duras. Está en reconocer que necesitas ayuda. Dios no se aleja de ti aunque lo rechaces». Emiliano apretó los puños. «Ya basta con eso de Dios. Mi abuela lleva años rezando y mírela. Está en una cama, sufriendo. ¿De qué le sirve tanta fe?». El hombre no se alteró. «La fe no evita el dolor, hijo. La fe da fuerzas para enfrentarlo. Y aunque no lo veas ahora, lo que tu abuela siembra con lágrimas, un día lo cosecharás con alegría». Emiliano lo miró fijamente, sintiendo que su orgullo se resquebrajaba. Parte de él quería gritar, insultar, marcharse, pero otra parte, más profunda, lo obligaba a quedarse y escuchar. Había algo en esa voz que no sonaba humana, como si hablara directamente a su alma. Guardó silencio unos segundos y luego preguntó con brusquedad: «¿Quién es usted en realidad?». «Un amigo que quiere recordarte que no estás solo», respondió el hombre, poniéndose de pie. Emiliano lo siguió con la mirada mientras caminaba hacia la salida del hospital. Quiso detenerlo, pero no se atrevió. Algo dentro de él estaba en guerra, la desconfianza que siempre lo había dominado contra una extraña esperanza que apenas comenzaba a nacer. De regreso al pasillo, se encontró con Julián, que lo había ido a buscar. «¿Qué haces aquí todavía, Emi? Vente, afuera nos esperan los muchachos», dijo, dándole una palmada en la espalda. «No puedo dejar a mi abuela sola», contestó Emiliano, sorprendiéndose a sí mismo con esa respuesta. «¿Desde cuándo te importa? No me digas que ahora andas de sentimental», se burló Julián. Las carcajadas de su amigo lo hirieron, pero en vez de reaccionar con violencia, se quedó callado.
Recordó las palabras del extraño. Tu fuerza no está en los golpes. Por primera vez en mucho tiempo, eligió no responder con rabia. Julián lo miró incrédulo y negó con la cabeza. Te estás ablandando, compa. No te reconozco. Luego se fue, molesto. Emiliano volvió a la silla junto a la cama de su abuela. Se sentó, tomó su mano y la apretó con suavidad. El silencio del hospital lo envolvía, pero en su interior había un eco nuevo, una semilla de fe que se resistía a morir. La noche caía sobre Oaxaca con un silencio inquietante. Emiliano permanecía junto a la cama de su abuela, observando el vaivén lento de su respiración. Los médicos habían advertido que su estado era delicado y que debían esperar. El monitor cardíaco emitía un pitido constante que, en lugar de tranquilizarlo, lo llenaba de angustia. Cada sonido era un recordatorio de que la vida de doña Carmen pendía de un hilo. De pronto, ella dejó de responder. Su rostro se relajó demasiado. Sus párpados cayeron y el monitor mostró una variación que hizo que las enfermeras corrieran. Emiliano se levantó de golpe, con el corazón desbocado. «¿Qué le pasa? Díganme qué le pasa», gritó desesperado. «Está entrando en estado crítico. Necesitamos estabilizarla», respondió una enfermera mientras movían cables y ajustaban el oxígeno. El mundo de Emiliano se derrumbó en ese instante. Sintió un vacío tan grande que apenas podía sostenerse de pie. Se apoyó contra la pared y se cubrió el rostro con las manos, sollozando por primera vez en años. «No, abue, no me dejes, por favor. No sé qué haré sin ti». Mientras el personal médico trabajaba, alguien se acercó. Emiliano levantó la vista y lo vio. El hombre misterioso, de pie en la entrada del pasillo. Su presencia no causaba alboroto, pero irradiaba una calma que contrastaba con el caos del momento. «Ten fe, hijo», dijo con voz serena. «No me hables de fe». «Ella es lo único que tengo y la estoy perdiendo», respondió Emiliano, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «El amor que ella te dio nunca se perderá. Pero ahora debes aprender a entregarle el tuyo», contestó el hombre, acercándose despacio. Emiliano cayó de rodillas derrotado. «No sé cómo, nunca supe cómo». «Empieza con lo más sencillo. Habla con Dios. Él escucha incluso a los que creen que no lo merecen». Las palabras lo atravesaron como una flecha. Cerró los ojos temblando y susurró con voz rota: «Dios, si existes, si de verdad me escuchas, no te la lleves todavía. No estoy listo. No me dejes solo». El extraño puso una mano en su hombro. La verdadera fuerza nace en la humildad de reconocer que no podemos solos. Tú acabas de dar el primer paso. El tiempo pareció detenerse. Emiliano no sabía cuánto duró esa súplica, pero cuando abrió los ojos, el hombre ya no estaba. En su lugar, solo quedaba el eco de sus palabras y una sensación inexplicable de paz en medio del dolor. Minutos después, una enfermera salió de la habitación con una expresión menos tensa. «Logramos estabilizarla por ahora. Está muy débil, pero sigue con nosotros». Emiliano sintió las piernas flojas. Se dejó caer en la silla, con lágrimas aún corriendo por su rostro. Había experimentado un quiebre profundo. Por primera vez en su vida había orado, y aunque no entendía lo que sentía, sabía que algo había cambiado en su interior. Entró a la habitación y se sentó de nuevo junto a doña Carmen. Le tomó la mano y con voz quebrada le susurró: «Abue, perdóname. Si te pierdo ahora no sé qué será de mí. Te prometo que voy a cambiar, aunque no sé cómo». El pitido del monitor volvió a sonar acompasado, como si la vida de la anciana respondiera al clamor de su nieto. Emiliano, exhausto, apoyó la frente en el borde de la cama y permaneció así, aferrado a ella, como un niño que teme despertar de una pesadilla. En lo profundo de su corazón, algo se había roto, la coraza de orgullo que lo había acompañado tantos años. Y aunque aún no comprendía del todo lo que significaba, ese instante marcó el verdadero comienzo de su transformación. La mañana siguiente amaneció con un aire más fresco, como si la ciudad entera hubiera tomado un respiro
después de la noche turbulenta. Emiliano salió al pasillo del hospital con ojeras profundas, pero con el corazón distinto. Había pasado la noche entera junto a su abuela, y aunque seguía débil, verla respirar con calma lo había llenado de alivio. Cansado de esperar, se ofreció a ayudar. Una enfermera llamada Lucía lo observó mientras él se levantaba para traer agua a otro paciente. «No es común ver a jóvenes como tú ayudando aquí», comentó con una sonrisa. Emiliano encogió los hombros. «No sé. Supongo que me hace sentir menos inútil». «Eso no es ser inútil. Eso es aprender a servir. Créeme, aquí todos necesitamos manos y corazones dispuestos», respondió ella mientras ajustaba un suero. Emiliano la miró en silencio. Había algo en sus palabras que lo hacía recordar al hombre misterioso. Esa misma calma, esa misma certeza. «¿Tú crees en Dios?», preguntó de repente. Lucía sonrió suavemente. «Sí. Y también creo que a veces Él nos pone en lugares donde podemos descubrir quiénes somos en realidad». El joven guardó silencio. Aquella idea lo rondaba desde hacía días, aunque todavía se resistía a aceptarla por completo. Durante el día, comenzó a mover sillas, cargar cobijas y ayudar a otros pacientes a encontrar a sus familiares. Nadie se lo pedía, pero lo hacía casi de manera instintiva. Cada gesto de gratitud que recibía le producía una sensación nueva, una paz que nunca había experimentado en las peleas ni en las borracheras. Al mediodía, una anciana que no podía caminar bien le tomó la mano y le dijo: «Gracias, hijo. Dios te bendiga». Emiliano sintió un nudo en la garganta. Aquella simple frase lo conmovió más de lo que hubiera querido admitir. Sin embargo, junto a esa nueva sensación, aparecía también la sombra del pasado. Por la noche, mientras se acomodaba en la incómoda silla junto a la cama de doña Carmen, los recuerdos regresaban. Los gritos, los insultos, las veces que la había despreciado frente a todos. Una voz interna lo atormentaba. ¿De qué sirve que ayudes ahora si todo lo que hiciste fue lastimarla? Tapó su rostro con las manos, luchando contra la culpa. «Soy un desastre», murmuró en voz baja. Lucía, que pasaba por el pasillo, lo escuchó y se detuvo. «Nadie es un caso perdido, Emiliano. Todos cargamos errores, pero eso no significa que no podamos levantarnos». Él levantó la mirada, sorprendido. «¿Y si ya es demasiado tarde?» «Mientras tengas vida, nunca es tarde», respondió ella con firmeza. Esas palabras se clavaron en lo profundo de su ser. Sintió un alivio extraño, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto oscuro. Volvió a mirar a su abuela, dormida y serena. Se acercó y con voz temblorosa le dijo: «Perdóname, abue. Perdóname por todo lo que te hice. No sé si algún día podré reparar el daño, pero lo voy a intentar». Aunque ella no lo escuchara, decirlo en voz alta lo liberó un poco. Esa noche, al recostarse en la silla, se dio cuenta de algo. Por primera vez en años, no sentía necesidad de escapar, ni de pelear, ni de beber para callar el vacío. Algo diferente lo estaba transformando. Tal vez era la oración de su abuela, tal vez la voz de aquel hombre, o tal vez Dios mismo trabajando en silencio. Y aunque la culpa seguía presente, también había nacido una esperanza. Emiliano lo sabía. Ese era apenas el comienzo de un camino que cambiaría su vida. El hospital amaneció envuelto en un silencio extraño, apenas roto por los pasos apresurados de las enfermeras y el sonido rítmico de los monitores. Emiliano llevaba 3 noches sin dormir, aferrado a la esperanza de ver a su abuela abrir los ojos. Había rezado en secreto, con torpeza, repitiendo frases que escuchaba de otros pacientes o que nacían desde lo más hondo de su desesperación. Esa mañana, mientras el sol se filtraba por las ventanas altas, doña Carmen permanecía inmóvil, con el rostro pálido y los labios resecos. Emiliano le sostenía la mano murmurando: «Abue, no me dejes. Dame otra oportunidad, por favor». De pronto sintió un leve movimiento. Primero fue un parpadeo casi imperceptible, luego un suspiro más profundo. Emiliano se enderezó de golpe.
«Abue, ¿me escuchas?», preguntó con voz temblorosa. Los párpados de doña Carmen se abrieron lentamente. Sus ojos cansados lo miraron como si despertaran de un sueño largo. Con esfuerzo, sonrió débilmente. «Hijo, estás aquí». Emiliano rompió en llanto, tomando ambas manos de su abuela. «Sí, abue, estoy aquí. No sabes cuánto recé para que volvieras». Ella lo acarició con la mirada y con voz apenas audible dijo: «Dios me dio fuerzas, porque sabía que aún tenía que verte cambiar». Esas palabras lo atravesaron como un rayo. Se inclinó y apoyó la frente en su mano, llorando sin contenerse. «Perdóname, abue. Todo este tiempo fui un necio, un malagradecido. Te hice sufrir y aún así sigues pensando en mí». Doña Carmen, con un esfuerzo que parecía sobrehumano, levantó una mano temblorosa y la posó sobre su cabeza. «Te perdono, Emiliano. Siempre te he perdonado. Mis lágrimas no fueron en vano». Lucía, la enfermera, entró en ese instante y se sorprendió al ver a la anciana consciente. «Esto es increíble». «Apenas ayer nos preparábamos para lo peor», murmuró. Revisó los signos vitales y confirmó que la mejoría era real. Emiliano miró a Lucía con los ojos enrojecidos. Escuchó lo que dijo: «Es un milagro». Ella sonrió, conmovida. A veces los milagros suceden en silencio, cuando menos los esperamos. Durante el resto del día, Emiliano no se apartó ni un instante de su abuela. Le daba agua, acomodaba sus cobijas, la escuchaba hablar despacio. Cada palabra de ella era un tesoro. Doña Carmen le contaba cómo, en su inconsciencia, había sentido paz, como si alguien la sostuviera en brazos invisibles. «No estaba sola, hijo. Sentí que alguien me decía que debía regresar, porque todavía me necesitabas». Emiliano cerró los ojos, estremecido. «Sí, abue, te necesito más que nunca». La noticia corrió rápido entre los pacientes del pasillo. Algunos se acercaron para felicitar a Emiliano, otros para pedirle que también rezara por ellos. Por primera vez en su vida, el joven no se sintió un problema ni una carga. Se sintió útil, parte de algo más grande. Al caer la tarde, cuando la luz dorada bañaba las paredes, Emiliano salió a la explanada del hospital. Se sentó en la misma banca donde días antes había visto al hombre misterioso. Miró a su alrededor, con la esperanza de encontrarlo, pero no había nadie, solo el canto lejano de un pájaro y el murmullo del viento entre los árboles. Aún así, en su interior supo que aquel encuentro había tenido un propósito, y ahora, viendo a su abuela viva, entendía que algo sobrenatural estaba obrando en su vida. Regresó a la habitación y al ver a doña Carmen dormida con una expresión serena, sintió que el peso de los años de rencor comenzaba a desvanecerse. Por primera vez, la esperanza no era un concepto ajeno, sino una realidad palpable. Y en lo más profundo de su ser, Emiliano reconoció que el cambio que tanto necesitaba ya había comenzado. El alta de doña Carmen llegó días después. Aunque aún estaba débil, los médicos aseguraron que su recuperación era sorprendente. Emiliano la acompañó a casa, cuidando cada paso como si temiera que el aire mismo pudiera dañarla. No era el mismo joven de semanas atrás. En sus gestos había cuidado, en sus palabras había suavidad. Pero dentro de él persistía una pregunta que no le daba paz. ¿Quién era en realidad aquel hombre que había aparecido en la plaza y en el hospital? La certeza de que no era alguien común crecía cada día. Decidió buscarlo. Una tarde regresó a Santo Domingo, recorriendo cada rincón de la plaza. Preguntó a los vendedores de globos, a las mujeres que ofrecían nieves, a los ancianos que jugaban dominó. ¿Han visto a un hombre moreno, de ropa sencilla, que suele dar pan a los desconocidos?, inquiría con insistencia. Todos respondían lo mismo. Negaban con la cabeza, extrañados. Nadie parecía saber de quién hablaba. Emiliano comenzó a dudar de sí mismo. ¿Acaso lo imaginé?, se preguntaba. Pero la claridad de sus palabras seguía clavada en su memoria como fuego. Tu abuela ha sembrado lágrimas, pero Dios recogerá sonrisas de tu vida. Regresó al hospital para preguntar entre los pasillos. Encontró a Lucía,
y le contó lo ocurrido. Lo vi aquí, en la entrada, el día que mi abuela empeoró. Me habló como si me conociera de toda la vida. Lucía lo miró con seriedad. Yo estaba de guardia esa noche, Emiliano. No entró ningún hombre, créeme, lo habría visto. Él insistió. No, no puede ser. Yo lo vi, lo escuché, hasta me puso la mano en el hombro. La enfermera sonrió con ternura. Tal vez no fue un hombre común. ¿Nunca pensaste que podía ser algo más? Las palabras lo dejaron sin aliento. Se quedó mudo, con la piel erizada. No era fácil para él aceptar esa posibilidad. Sin embargo, una certeza crecía dentro. Aquel encuentro no había sido casualidad ni simple imaginación. Esa noche, al llegar a casa, se sentó frente al pequeño altar de la Virgen que su abuela mantenía encendido. Nunca lo había hecho. La vela ardía suavemente, proyectando sombras en la pared. Emiliano respiró hondo y murmuró: «Si de verdad fuiste tú, si en verdad me buscaste, gracias. No sé qué quieres de mí, pero aquí estoy». Doña Carmen, que lo observaba desde la puerta, se quedó en silencio, con lágrimas en los ojos. Por fin veía a su nieto inclinar la cabeza, no ante la rabia ni ante el dolor, sino ante algo mucho más grande. El joven se levantó y se acercó a ella. «Abue, creo que fue Jesús quien me habló. Nadie lo ha visto más que yo». Ella lo abrazó con fuerza como no lo hacía desde niño. «Hijo, lo que yo pedí en mis oraciones era que Él se cruzara en tu camino, y ya lo hizo». Emiliano cerró los ojos en ese abrazo. No necesitaba más explicaciones. El vacío que lo había perseguido tantos años comenzaba a llenarse con algo nuevo: certeza, esperanza, propósito. Decidió que no volvería a ser el mismo. Esa misma noche, mirando el cielo estrellado desde el patio, habló en voz baja: «Jesús, si fuiste tú quien me encontró, yo quiero seguirte. No sé cómo hacerlo, pero voy a empezar». Ese compromiso, nacido en la intimidad de su corazón, fue la decisión más importante de su vida. Y aunque aún quedaban pruebas y tropiezos, Emiliano ya no era el joven perdido y lleno de rencor. Ahora había elegido un camino distinto. Los días siguientes marcaron un cambio visible en la vida de Emiliano. Ya no pasaba las tardes en las esquinas con Julián, ni buscaba peleas en las calles. En su lugar, dedicaba el tiempo a trabajar en un taller de carpintería que un vecino le había ofrecido. El olor a madera recién cortada, el sonido de los martillos y el aprendizaje de nuevas habilidades le daban un sentido diferente a sus horas. Don Héctor, el dueño del taller, lo miraba con atención. «Nunca pensé que aceptaras este trabajo, Emiliano. Siempre decías que nada te interesaba». El joven sonrió levemente, con un brillo nuevo en los ojos. «Tal vez era yo el que no quería interesarse. Ahora quiero aprender». «Entonces aprovecha esta oportunidad. La madera enseña paciencia, y la paciencia forma hombres», respondió el carpintero, mientras le mostraba cómo lijar una tabla con calma. En casa, doña Carmen notaba cada detalle de su transformación. Emiliano ya no llegaba de madrugada ni con olor a alcohol. Ahora la ayudaba a preparar el café de la mañana, le sostenía las canastas cuando iba al mercado y hasta se sentaba a cenar con ella, escuchándola con respeto. «Abue, nunca valoré lo que hacías por mí. Gracias por no rendirte», le dijo una noche. Doña Carmen acarició su mano con lágrimas en los ojos. «Hijo, este es el Emiliano que siempre supe que existía». Sin embargo, el cambio no estuvo libre de pruebas. Julián y los demás de la pandilla comenzaron a buscarlo. Una tarde lo interceptaron en la calle. «¿Qué pasa contigo, Emi? Desde que tu abuela se enfermó ya no eres el mismo. Ahora te crees santo», dijo Julián con burla. «No me creo nada». «Solo quiero vivir de otra manera», respondió Emiliano con calma. «Eso es de débiles», replicó otro, empujándolo. El viejo Emiliano habría reaccionado con un golpe inmediato, pero esta vez respiró profundo y contuvo la ira. «No voy a pelear. Si quieren reírse, háganlo. Yo ya no soy parte de esto». Los muchachos se carcajearon llamándolo cobarde. Julián lo miró con desprecio. «Cuando necesites respeto, vas a volver arrastrándote. Prefiero no tener respeto en tus términos a seguir perdiéndome»,
contestó Emiliano, y se alejó, con el corazón latiendo fuerte, pero con la certeza de haber elegido bien. Aquella noche, mientras lijaba una tabla en el taller, recordó las palabras del hombre misterioso. Tu fuerza no está en los golpes. Sonrió para sí mismo. Era difícil, sí, pero estaba aprendiendo a ser fuerte de una manera nueva. También comenzó a acercarse más a la iglesia del barrio. No entendía todo lo que escuchaba, pero cada canto y cada oración le hablaban de una esperanza que antes había despreciado. Lucía, la enfermera, lo encontró un domingo en la misa. «Me alegra verte aquí», le dijo con una sonrisa. «No lo hago por costumbre, sino porque necesito aprender», respondió Emiliano con sinceridad. «Eso es lo más importante. Dios no busca perfectos, busca corazones dispuestos», contestó ella. El cambio también impactó a los vecinos. Algunos lo miraban incrédulos, otros con admiración. «Mira nada más, el nieto de doña Carmen ya no es el mismo», murmuraban en el mercado. Doña Carmen, orgullosa, respondía: «La oración siempre da fruto, aunque tarde en llegar». Cada día era una lucha contra sí mismo. A veces la rabia todavía lo tentaba. A veces el orgullo quería volver a tomar el control. Pero ahora tenía algo más grande que lo sostenía. La certeza de que no estaba solo, de que había un propósito para su vida. Y aunque sabía que aún le quedaba mucho camino por recorrer, Emiliano sentía que, por primera vez en mucho tiempo, caminaba en la dirección correcta. El sol de la tarde iluminaba los muros dorados de Santo Domingo, mientras Emiliano se arrodillaba en silencio dentro de la iglesia. Había pasado meses desde aquel primer encuentro con el hombre misterioso, y ahora, con el corazón transformado, comprendía que no había sido una casualidad, sino una respuesta a las oraciones de su abuela. Respiró hondo, dejando que el murmullo de los rezos lo envolviera. Miró a doña Carmen, sentada en una banca cercana con las manos entrelazadas sobre el rosario. Ella lo observaba con ojos llenos de paz. «Gracias por no soltarme nunca, abue», le susurró después, cuando caminaron juntos por la explanada. «Yo no te sostuve, hijo», respondió ella con una sonrisa serena. «Fue Dios quien lo hizo. Yo solo recé para que lo vieras con tus propios ojos». Emiliano bajó la mirada, con lágrimas contenidas. «Fui cruel contigo. Te hice llorar tantas veces, y aún así me seguiste amando». Doña Carmen tomó su rostro entre las manos, como cuando era niño. Ese amor no era mío nada más, era de Dios. Él me dio fuerzas para esperar este día. Las palabras de su abuela se clavaron en lo profundo de su ser. Ya no era el joven rebelde que buscaba respeto con violencia. Ahora entendía que el verdadero respeto se ganaba con humildad, servicio y amor. De regreso al taller, mientras lijaba una pieza de madera, pensaba en todo lo que había aprendido. Cada tabla que moldeaba era un reflejo de su propia vida. Áspera al inicio, pero capaz de transformarse con paciencia y dedicación. Recordó las veces que eligió no responder con golpes, los días en que ayudó en el hospital, los momentos en que decidió escuchar en vez de gritar. Todo eso lo había formado en silencio, como una escultura que se revela poco a poco. En el barrio, los vecinos comenzaron a confiar en él. Algunos le pedían ayuda para reparar muebles, otros buscaban su consejo para hablar con jóvenes rebeldes. Lo que antes era desprecio, ahora se convertía en respeto genuino. Doña Carmen, orgullosa, decía con voz firme: «Mi Emiliano es un ejemplo de que nunca es tarde para cambiar». Una tarde, Julián apareció frente al taller. Lo miró con desdén, pero en sus ojos había curiosidad. «Dicen que ya no eres el mismo, Emi, que ahora trabajas, que hasta vas a la iglesia». «Dicen bien», respondió Emiliano sin levantar la voz. «¿Y no extrañas la vida de antes? Las fiestas, las peleas, el respeto de la gente». «Ese respeto era miedo, Julián. Hoy prefiero vivir en paz conmigo mismo, y esa paz no la cambio por nada». El silencio entre ambos fue largo. Julián se marchó sin decir más, pero Emiliano supo que una semilla había quedado plantada. Aquella noche, sentado junto al altar de la Virgen en casa, Emiliano agradeció. «Jesús,
Gracias por cruzarte en mi camino. Si no hubiera sido por ti, yo seguiría perdido. Ahora entiendo que la vida es más que orgullo y violencia. Es amor, servicio y esperanza. Doña Carmen se acercó poniendo una mano sobre su hombro. Nunca olvides, hijo, así como Él vino a ti, ahora tú puedes ser luz para otros. Emiliano asintió con convicción. Tenía un nuevo propósito: ayudar a quienes, como él, creían estar demasiado rotos para cambiar. Y así, la historia de un joven que maltrataba a su abuela frente a todos se transformó en el testimonio de alguien que aprendió a honrarla, a cuidar de ella y a descubrir el poder del amor verdadero. Antes de cerrar este relato, quiero invitarte a reflexionar. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para pedir perdón, y nunca es tarde para dejar que Dios se cruce en tu camino. Suscríbete a este canal para no perder más historias que tocan el alma y nos recuerdan que la fe transforma vidas. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo, porque lo que allí escucharás seguirá alimentando tu corazón.